He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a leer nuevamente la última parte, una promesa maravillosa que el Señor hace a su siervo, y dice nuevamente, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén, ¿usted lo cree? Amén. Gloria a Dios. El día de hoy el tema bajo esta premisa bíblica es la concepción de un siervo de Dios. La concepción de un siervo de Dios. La palabra de Dios presta mucha atención a la formación de los siervos de Dios. Y usted, como buen lector de la palabra, puede extraer esta verdad, lo que le presta mucha atención en la formación. Por ejemplo, Abraham, David, Josué, Moisés, y pudiéramos seguir analizando muchos otros nombres más. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la palabra le presta mucha atención a la formación de un siervo? La respuesta, porque un siervo de Dios no nace, sino se hace. Y quiero que tengas clara esta respuesta. Un siervo de Dios no nace, sino se hace. Dios dedica bastante esfuerzo a esta formación. Y en algunos casos Dios parece interesarse más en la formación que en el mismo ministerio terrenal. Por ejemplo, tenemos ahí el caso de Juan el Bautista. Dios se enfoca más, se interesa más en la formación, en muchos casos, que en el mismo ministerio terrenal. Y una pregunta que puede llevarnos en este día a pensar mucho: ¿acaso será que Dios nos está preparando para la eternidad? Cuando estas primeras palabras en esta mañana nos invitan a reflexionar, sería de pensar que más bien el interés de Dios, como lo refleja en su palabra, en interesarse más en la formación que en el mismo ministerio terrenal, es como consecuencia de que Él nos está preparando para la eternidad. Yo me atrevo a decir un sí, muy sonante y latente. Jacob, en medio de este sermón, vamos a ver mucho de la vida de él. Es una figura de gran importancia en los planes de Dios. Por ejemplo, Abraham, padre de la raza judía. Isaac muestra que esa raza depende del obrar de Dios. Pero en el caso ya de Jacob, Jacob fue el verdadero padre de Israel. Tanto así que voy a referenciar algunos textos del Antiguo Testamento en donde podemos extraer claramente cómo se cita la figura que representa Jacob para Dios. Por ejemplo, en Éxodo 19:3, así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Es precisamente Dios quien da su nombre a la nación, tomando a su siervo Jacob, que en un momento de transición en la vida de este siervo, Dios le pone por nombre Israel. Otra referencia podemos encontrar, tanto así que el autor al libro de los Hebreos hace una referencia también en ese salón de la fe, cuando vemos en 11:21 de Hebreos que dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. En medio de eso, amados hermanos, podemos darnos cuenta que se habla de la fe de Jacob cuando murió. Dios tuvo que luchar mucho con Jacob, tuvo que luchar mucho con él para lograr que Jacob confiara en Dios. Jacob tuvo que sufrir mucho
para llegar a ese lugar de confianza donde Dios lo quería poner. Por eso Dios no lo iba a dejar hasta que no haya terminado lo que Dios quería hacer con Jacob. En medio de ello, tal vez muchos de nosotros somos parecidos a Jacob, por lo que ha tenido usted, al igual que yo, que atravesar a lo largo de nuestras vidas para llegar a confiar como Dios anhela que confiemos. Es muy parecida nuestra vida a la vida de este hombre. Sin embargo, la palabra frecuentemente habla y nos hace ver como referencia en esta introducción cuando el Señor se refiere a Jacob y dice en las Escrituras, Dios de Jacob. Por ejemplo, 2 Samuel 23:1, solo estoy referenciando todavía en la introducción, dice Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. La palabra se refiere, cada vez que se habla de Jacob y de esta cercanía con Dios, como el Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. También, por ejemplo, se lee y se referencia en el Antiguo Testamento, en Génesis 49:24, el fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob. Ezequiel 28:25, mi siervo Jacob. Vamos a encontrar en esta mañana que el Señor nos va a hablar mucho de este hombre. Vamos a ver la vida de Jacob y vamos a encontrar lecciones importantes en este día para la iglesia de lo que es la concepción de un siervo de Dios. Dios dice claramente en Ezequiel 28:25, mi siervo Jacob. ¿Cómo llegó a ser el siervo de Dios Jacob? Si usted, al igual que yo, conocemos en la historia quién fue Jacob, un hombre que incluso para muchos entendido significa usurpador, mentiroso, vivaracho, y tal vez en el dialecto coloquial algunos otros epítetos que le pudiéramos dar a Jacob. Pero en medio de ello, la pregunta que nos debemos de hacer, ¿cómo llegó Jacob a ser siervo de Dios? De tal manera que podemos referenciar en el Antiguo Testamento el fuerte de Jacob, mi siervo Jacob, e incluso el Dios de Jacob. Un hombre como Jacob, ¿cómo llegó a ser constituido siervo de Dios? Y para poder contestar esta pregunta es necesario ver la historia que la palabra nos va a presentar en este día para poder resumir la vida de este hombre en 3 momentos y de esta manera comprender la concepción de un siervo de Dios a través de la vida de Jacob. Y uno de esos momentos tiene que ver con el nacimiento. El primer momento que vamos a ver para esta historia de referencia, sacando y extrayendo lecciones importantes para la iglesia en la actualidad, sería ver el nacimiento. El nacimiento, y vamos a ir analizando Génesis. Usted no se mueva de Génesis. Vamos a trabajar con el Antiguo Testamento algunas partes de este sermón. Dios conoce a sus siervos y eso es indiscutible. Dios conoce a sus siervos desde antes de su nacimiento y podemos tomar como referencia a Pablo, a Juan, Jeremías y a muchos otros. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, el creador, el dador de la vida. Es Dios a quien adoramos con todos sus atributos y es Él quien conoce a su siervo desde antes de su nacimiento. Y esto implica que nada ocurre en la vida de los siervos de Dios por casualidad. Nada va a ocurrir en nuestras vidas por simple casualidad. Desde el momento de nuestra concepción, Dios está obrando. Desde el momento en que Jacob fue concebido, Dios ya estaba obrando. Por ejemplo, vamos a Génesis 25 y tenga abierta esta parte de Génesis. Jacob fue concebido de una forma sobrenatural. Acuérdese que la mamá, en este caso de Jacob, era estéril. Era estéril. Una mujer estéril en esa época. Y solo se necesitaba de un milagro para que ella pueda dar a luz. Y la palabra nos enseña que él fue concebido de manera sobrenatural porque su madre era estéril.
versículo 21 de Génesis 25, léalo conmigo y veamos esta porción. Y dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer. Dice ahí que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. La oración es poderosa. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Qué tuvo que hacer Isaac? Presentar oración delante de Dios porque su mujer era estéril. Muy parecido al caso de la mamá de Isaac, Sara. Y dice la palabra, y lo aceptó Jehová, lo escuchó y respondió de tal manera que concibió Rebeca su mujer. ¿Cuántos años había orado Isaac? Isaac oró, Dios respondió, pero no fue una respuesta de un momento para otro, de lunes a martes, de enero a febrero, de un año al otro. Pasaron 20 años, dice el versículo 26, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Cuántos años tenía Isaac? Cuando comenzó a orar tenía 40. Habían pasado 20 años y recién vio la promesa contestada, vio la oración contestada. Pero esto nos pone a nosotros en un contexto de ver la concepción del nacimiento que estaba ya profetizado a que se iba a dar. En este caso sobrenatural, milagroso. Y podemos seguir viendo en la palabra del Señor que esta oración que hizo Isaac fue tremendamente poderosa, porque tal vez Isaac pidió uno y le vinieron dos, le vinieron mellizos. Esaú nació primero, luego vino Jacob, que muchos años después, probablemente muchos siglos después, o quién sabe, lo pudiéramos decir miles de años después, sin exagerar mucho, viene inspirado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo y nos referencia en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 10 al 13 sobre este evento, y lo voy a leer textualmente, que dice Romanos 9 del 10 al 13 lo siguiente: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo menciona el caso de Jacob, amados hermanos, lo menciona, lo relaciona tanto con la doctrina de la salvación, pero esto va más allá. E incluso podemos extraer una lección y relacionarlo con el servicio cristiano, con el servicio al cual todo siervo de Dios está llamado a hacer para el eterno y soberano Dios. Por ejemplo, siendo el hijo mayor, a Esaú le tocaba la bendición de servir a Dios como el heredero de las promesas hechas a su abuelo Abraham. Eso era lo correcto, aparentemente en el marco social, aparentemente en la costumbre de aquella época. El mayor, Esaú, era a quien le tocaba la bendición. Sin embargo, ese privilegio no fue dado a Esaú, sino a Jacob. A Jacob, tal como nos recuerda el apóstol Pablo. Esto nos enseña que servir a Dios y cumplir sus propósitos es asunto de gracia y no de lo que merecemos. Muchas veces le decimos al Señor y le queremos presentar al Señor la idea de lo que merecemos. Nos merecemos esto, nos merecemos lo de acá, yo me merezco esto, yo me merezco lo de allá. Y comenzamos a creer que debemos recibir bendición porque nos merecemos. E incluso vemos que nuestro servicio debe de ser porque merecemos servir a Dios, y no lo vemos desde el punto de vista de la gracia. Ninguno de nosotros, amados hermanos, ni aquí ni en la China, ni antes, ni hoy, ni mañana, merece servir a Dios. Ninguno merecemos. Sino que al final del día, si somos útiles a Él, se debe a la gracia infinita que Él ha derramado sobre nosotros. Él ha derramado gracia sobre gracia. Y cuando tú comprendes esta verdad, que entiendes el valor de lo que es el servir al Señor. El servir al Señor. Esta enseñanza también nos deja ver algo importante.
Dios había anunciado de antemano el privilegio que iba a tener Jacob y no Esaú. Regresemos a Génesis 25, en el versículo 23, en la segunda parte dice lo siguiente: el un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Encontramos, amados hermanos, desde ya el Señor había establecido el privilegio que iba a tener Jacob y no Esaú. Eso indica que nuestro servicio a Dios, lo que tú y yo hacemos para Dios, no depende de nuestro carácter, no depende de nuestras buenas obras, no depende de nuestra buena disposición, depende todo de la voluntad soberana de Dios. Él es quien dispone en nuestras vidas lo que realmente es importante. Él es el que toma por su iniciativa, por su soberana voluntad, a quien le va a dar el privilegio de servir. Esta enseñanza también nos hace ver en la concepción que Jacob nace luchando. El nacimiento de Jacob, ilustrado en el versículo 26 de Génesis 25, invita a ver una figura de lucha. Dice este versículo en la primera parte, versículo 26: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Quiere decir, amados hermanos, que Jacob en el vientre de Rebeca estaba peleando. Estaba peleando. Y peleaba porque quería salir primero. Y nos enseña la palabra que estaba trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Jacob tendría que aprender que la obra de Dios no se logra por esfuerzos y estrategias humanas. Servimos a Dios por fe. Usted sirve a Dios por fe. Usted sirve como padre, como madre, a Dios por fe. Usted sirve como hijo, a Dios por fe. Usted sirve como hermano, a Dios por fe. Usted sirve como un buen ciudadano, a Dios por fe. Usted sirve dentro y fuera de la iglesia, a Dios por fe y no de otra manera. Definitivamente y de manera muy obvia es importante responder al llamado de Dios. Dios está llamando constante y permanentemente que tú y yo pongamos las manos en el arado para poderle servir. Tendremos en un momento dado que saber cuándo hay que luchar por algo y cuándo esperar que Dios haga la obra. Y eso requiere discernimiento espiritual. Y cuando hablamos de discernimiento espiritual, hablamos de audición espiritual. Hablamos, amados hermanos, de entrar en intimidad delante del Señor y saber que estamos de una u otra manera llamados a poner el oído muy atento a la voz de Dios indicándonos qué hacer. Estos son tiempos donde la iglesia, hoy por hoy, necesita tener afinado su oído espiritual para poder responder a Dios ante el llamado que está haciendo a la iglesia. La sociedad se pierde, los valores se pierden, la juventud se pierde, los valores en la familia se están perdiendo, la misma esencia de la familia se está perdiendo. Y la iglesia no puede quedarse como un organismo ahí, apático. Tiene que escuchar el llamado que Dios está haciendo. Somos conscientes de la gracia de Dios en nuestras vidas. Somos conscientes que el Señor, desde antes de nuestro nacimiento, Él ya estaba obrando en nuestras vidas. Somos conscientes de esta gracia porque Él nos está llamando a servirle y nos prepara para ello cada día. A veces hemos tergiversado la enseñanza de lo que es servir a Dios, de lo que es adorar a Dios, de lo que es alabar a Dios, y creemos a través de la tradición que nos ha enseñado dentro y fuera incluso de las mismas denominaciones evangélicas que el servicio es el privilegio de 2 o 4 iluminados. Cuando el servicio al Señor, amados hermanos, en su voluntad está llamando a todo su pueblo a servir. ¿Por qué no hay buenos hogares? ¿Por qué no hay familias fortalecidas? Porque creemos que ahí no se sirve. Porque creemos que en los trabajos no se sirve. Porque creemos que en la vecindad no se sirve.
El cristiano está llamado a dar un testimonio por sus frutos. El Señor Jesús decía: los conoceréis. ¿En qué son mis discípulos? En que cumplan, en que amen, en que hagan mi palabra. Y la palabra de Dios, amados hermanos, se la vive dentro y fuera de la iglesia. Usted la vive dentro y fuera del hogar. Por eso, amados hermanos, tenemos que comprender que la concepción de un siervo a través de la vida de Jacob deja enseñanzas a nuestras vidas. Si bien es cierto, amados hermanos, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra estrategia, con nuestra manera de ser, con nuestra inteligencia, pero Dios nos está enseñando hoy algo más allá: su voluntad, su gracia derramada sobre cada uno de sus hijos. La concepción, el primer momento en la vida de Jacob, deja enseñanza para la iglesia. Pero el segundo momento es el desarrollo. A pesar de los años que habían transcurrido, nos enseña también la historia que los bebés crecieron, los mellizos crecieron y sus vidas tomaron rumbos muy diferentes. Vamos a capítulo 25 nuevamente, versículo 27 dice lo siguiente: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Muy distintos, muy opuestos, hermanos de padre y madre, muy opuestos. Y alguien a veces comete el error de que quiere ver a todos sus hijos que se comporten igual, que se vistan igual, que hablen igual, ¿no? Aquí la Biblia nos deja ya claramente identificadas las diferencias que habían entre Esaú y Jacob. La vida de cada uno reflejaba su temperamento y carácter, lo que era por naturaleza. Sin embargo, en nuestra historia, lo que Jacob era por naturaleza necesitaba ser pulido para que llegara a ser un siervo de Dios. Necesita la vida de todo hijo de Dios de ser pulida. Todos al final del día llegamos de una u otra manera a los caminos de Dios, pero nuestro carácter va a ser pulido, nuestro temperamento va a ser pulido, nuestros hábitos van a ser pulidos, nuestros pasatiempos van a ser pulidos, nuestros intereses van a ser pulidos. En sí nuestra vida va a ser pulida para llegar a ser el siervo que Dios anhela que tú y yo representemos. La gracia de Dios tiene que transformarnos en cierta manera para que podamos servir a Dios. No en la carne, sino en el espíritu. La gente en la carne se cansa de servir a Dios. ¿Cuántas veces escuchamos historias desagradables de lo que ocurre en los hogares de los cristianos? De lo que ocurre con el testimonio de un cristiano en su trabajo, de lo que incluso muchas veces pasa dentro de las iglesias. ¿Cuánta gente se cansa de servir al Señor porque lo hace en la carne y no en el espíritu? Por ejemplo, Moisés, su carácter colérico, explosivo, sanguíneo, tuvo que ser tratado y dominado por el Espíritu Santo para que la palabra registre el hombre más manso sobre la tierra. A diferencia de Sansón, Sansón no permitió que Dios opere en su vida, que Dios realmente actúe en su vida, y eso lo limitó tremendamente a ser real y poderosamente utilizado por Dios. Miren la diferencia. Todo está en dejarnos pulir por el Señor con su Espíritu Santo, porque Dios quiere transformar, porque Dios quiere que nuestra vida se vaya desarrollando y que nuestro espíritu vaya creciendo y nuestra carne vaya menguando. Usted se ha puesto a hacer ese balance al día de hoy. ¿Cómo está su carne? ¿Cómo está su espíritu? ¿Qué pesa más al final del día? ¿A quién alimenta más al final del día? ¿Es usted realmente el único responsable de su condición espiritual? Y no Dios, y no el pastor, y no la palabra, es usted. Si su vida espiritualmente está declinando cada día más y más, no le eche la culpa a Dios, sino que mire qué hay dentro de usted y a quién está alimentando. En vez de comportarnos como un Moisés, muchas veces nos comportamos como un Sansón, porque nos creemos fuertes, musculosos, pero en la carne. ¿Y de qué sirve eso?
no sirve de mayor cosa. ¿Qué cosas tendríamos que aprender en la vida de Jacob para el desarrollo como siervos de Dios? Primero, que el privilegio y la bendición de servir a Dios no es para beneficio propio. No es para beneficio propio. Usted no sirve al Señor para su propio beneficio, sino primero para la gloria de Dios y para beneficio del cuerpo de Cristo. Jacob codiciaba la primogenitura de Esaú. Jacob era codicioso, ¿sí? Como tal vez muchos de nosotros. Jacob era un hombre muy vivo, muy astuto, sí, tal vez como muchos de nosotros. Jacob veía una oportunidad para sacarle provecho para él y lo hacía, tal vez como muchos de nosotros. Lamentablemente, Jacob estaba haciendo todo de poder codiciar esa primogenitura de Esaú para su propio beneficio. Él no estaba pensando en Dios. Él no pensaba en Dios, pensaba en su estatus, pensaba en su comodidad, pensaba en su propio beneficio. Porque resulta, de acuerdo a la historia, en los tiempos de Jacob, el estatus de primogénito tenía y conllevaba ventajas materiales y una doble herencia. Todo era pecuniario, todo tenía que ver con lo material, todo tenía que ver con un estatus social. A eso representaba la primogenitura en el tiempo de Jacob. Y Jacob estaba viendo cómo poder quitarle la primogenitura a Esaú y poder sacar provecho para él. Pero en el caso de los descendientes de Abraham, esto tomaba un giro de 180 grados. No era enfocado a lo material, no era enfocado a lo terrenal. El primogénito, de acuerdo a los descendientes de Abraham, heredaría la bendición y sería el receptor y portador de las promesas hechas por Dios a Abraham, que tenían que ver con cada cosa que realmente Dios había planificado para su pueblo, menos con algo material propiamente. Jacob no parece haber entendido que como descendiente de Abraham, el derecho a la primogenitura iba más allá de pensar en una doble herencia, o en más vacas, o en más ganado, o en más esclavos. Iba mucho más allá. Tenían que ver con la salvación del mundo y no con las cosas materiales. Jacob buscaba obtener el estatus de primogénito simplemente por beneficio personal. Y esto es trágico. Y lamentablemente hay que sostenerlo así. Mucha gente piensa que servir a Dios o venir a los caminos de Dios es para beneficio propio, para sus bolsillos, para su estatus social. Y mucha gente ha sido engañada de esta manera. Ven a los caminos de Dios y el camino será ancho. Y va a ser color de rosa. Y vas a tener éxito. Y vas a lograr esto, lo de acá y lo de allá. Es el engaño de Satanás. Debemos de recordar que el camino que conduce a la perdición es un camino ancho, lleno de flores, pero el camino que conduce a Cristo es angosto, lleno de espinas y de obstáculos para los verdaderos valientes que quieren perseverar a pesar de las circunstancias difíciles que podamos atravesar en este mundo. Nuestra mente debe de estar puesta en los propósitos de Dios y no estar buscando servir a Dios para obtener los beneficios, que sabemos que por añadidura todo aquel que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas Dios las va a añadir en su soberana voluntad. Pero no es que me hago cristiano o le voy a servir al Señor para un enriquecimiento personal, para mi propio beneficio. Servir a Dios va más allá de pensar en beneficios terrenales. Mucha gente quiere llegar a servir a Dios para obtener lucro. Dios tenga misericordia de esas personas, porque lo único que a nosotros nos motiva es poder honrar, alabar y glorificar el nombre de Dios. Y usted está llamado, amado hermano, a bendecir el nombre de Dios con su vida, sirviéndole, pero buscando los propósitos de Dios y no los suyos propios. La vida de Jacob nos enseña entonces, en primera instancia, que el privilegio y la bendición de servir a Dios no es para su propio beneficio. Algo más que encontramos acá, que el privilegio de servir a Dios no se obtiene comprándolo.
Mucha gente quiere llegar a un pastorado comprando el pastorado, o ahora compran títulos de apóstolos o de profetas o de ungidos, no sé de qué más. No, no se puede servir a Dios comprando ese privilegio. El privilegio de servir a Dios no se obtiene jamás comprándolo. Dice Génesis 25, versículo 29 al 34, lo siguiente. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Acuérdese la viveza de este hombre, quieto, astuto. El otro era de campo, más lento tal vez para ciertas cosas de análisis. Era muy operativo, pero Jacob era muy astuto, intelectualmente muy entendido. Él estaba tirando cálculos matemáticos y estaba diciéndole a su hermano mayor: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Quién compra algo para perder? Nadie. Él estaba invirtiendo porque sabía que iba a tener réditos. Había una tasa de retorno para él muy alta y él le estaba pensando en números: ¿cuánto voy a invertir y cuánto voy a obtener? Versículo 32 dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? El desconocimiento, amados hermanos, es realmente un arma mortal para mucha gente. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No estamos hablando de Esaú porque ahí hay cosas importantes que también traen lecciones para la iglesia, pero nos estamos enfocando en Jacob. Cuando usted quiere servir al Señor, ese privilegio no se lo gana comprando, para nada. Cuando se presentó la oportunidad, Jacob trató de obtener la primogenitura comprándola de Esaú por un plato, como dice las escrituras, de lenteja. Esaú fue condenado por ello, por menosprecio, en este caso menospreciar la bendición y las promesas de Dios. Hay gente que rechaza la bendición de Dios. Hay gente que no valora lo que Dios le ha dado. Hay gente que ve a un hijo y en vez de bendecirlo lo maldice. Que ve a la esposa, en vez de bendecirla la maldice. Que va a un trabajo, en vez de bendecir su trabajo lo maldice. ¿Cuánta gente solo pasa maldiciendo y rechazando lo que Dios le ha dado? E incluso su propia vida. ¿Es un privilegio tener la vida o no es un privilegio tener la vida? ¿Y por qué muchas veces no somos gratos con Dios por el privilegio de tener la vida? No merecemos la vida, ni la terrenal ni la eterna, ¿no? Imagínense la eterna, sin merecerlo Dios nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Y muchas veces no valoramos esa vida, no valoramos el sacrificio, no valoramos la bendición. Y aquel que rechaza la bendición entra a condenación. Aquel que rechaza al Hijo de Dios entra en condenación. Este hombre vendió lo que Dios le había dado. En otras palabras, rechazó y dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve la bendición? ¿Para qué me sirve lo que Dios me ha dado? ¿Cuánta gente está diciéndole al Señor a través de voz alta: Señor, ¿para qué me sirve esta familia? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve lo que hago? Y estamos dándole la espalda a Dios. Esaú le dio la espalda a Dios y rechazó la bendición. Por lo tanto, Esaú fue condenado por ello, por menospreciar la bendición y la promesa de Dios. Pero Jacob también queda condenado por ser muy astuto, por ser muy vivo. Su cabeza tenía precio por lo que él había hecho. Mas sin embargo, él pensaba que sería posible, a pesar de lo que en su manera limitada de ver las cosas, podíamos comprar la bendición de Dios. Él pensaba que era posible comprar la bendición de Dios. Dígame si hay algo que usted y yo podamos hacer en este día para comprar la bendición de Dios. ¿Usted cree que usted y yo podemos comprar la vida eterna? ¿Usted cree que usted y yo podemos comprar aquel privilegio de ser llamados siervos de Dios? No podemos. No podemos hacerlo.
No es por obra. La gente cree que entre más obras hace, llegará al cielo sin Cristo. El diablo les ha metido esa idea en la cabeza. El enemigo los ha confundido. El enemigo está obrando en esta sociedad perversa de esa manera, haciéndole ver a la gente que es posible comprar la bendición de Dios, haciéndole ver a la gente que es posible comprar el privilegio de servir a Dios. Y no es así. Servir a Dios es un privilegio. Debemos de evitar caer en la trampa de querer comprar la bendición o el privilegio de servir a Dios. No podemos comprar nada de lo que Dios nos da por gracia. No por el hecho de que usted haya estudiado en una universidad teológica o en un seminario teológico o haya cursado la vía del conocimiento. No se trata de eso. Mucha gente va a la universidad y dice: es que voy a la universidad porque ahí me van a dar un título y ese título me hace pastor. ¿Cuánta gente va a la universidad con esa idea teológicamente de comprar un título para ser pastor? O hay otros que heredan el título de ser pastor de padre a hijo, cosa muy equivocada. Y a través de la historia hemos venido dejando esos malos testimonios a nuestro alrededor. Nadie puede comprar ningún título para que mañana más tarde tú puedas servir al Señor. Todo lo que el Señor te ha dado es por gracia, nada más que por gracia. El Señor es el único que tiene la potestad de entregar ese privilegio, y lo enseña la vida de Jacob. También otra verdad que podemos encontrar en esta mañana, en este segundo punto, en el desarrollo, es que el privilegio de servir a Dios no se obtiene por estrategias humanas, no se obtiene así. Al salir de la presencia de Isaac, acuérdense la historia que hizo con el apoyo de la mamá, ¿no? Porque no se hizo solo. Jacob, que tenía un gran aliado que era su madre, una gran aliada, y su madre le dio la idea: ponte esto, hazlo de acá, prepárale esto. O sea, todo fue maquinado perfectamente. Como Isaac ya no podía ver, Isaac ya era muy avanzado en edad, ¿qué fue lo que maquinaron? Entrar a la tienda donde estaba Isaac, hacerse pasar por Esaú, e incluso para que toque, porque Esaú era muy velludo. Imagínense qué tan velludo tiene que haber sido, que ellos tomaron piel prácticamente de un animal para ponerle ahí a Jacob, que era lampiño. Y en medio de eso, ¿qué es lo que hace una vez que sale de la presencia de Isaac? Con la bendición, como él lo creía, en su conciencia, que no le molestaba mucho a Jacob porque era parte de su naturaleza, él haber creído que me voy a felicitar a mí mismo por haber obtenido la bendición de mi padre de una manera muy inteligente. Mi estrategia con mi madre ha funcionado, y estoy parafraseando un poco aquí el tema. Engañamos a Esaú, engañamos a Isaac, engañamos a todo el mundo, pero a Dios no engañamos. A Dios no podemos engañar. A Dios jamás lo vamos a engañar. El único engañado es uno mismo cuando quiere engañar a Dios. Y este hombre se equivocó grandemente al pensar que había salido con la victoria, que había salido con el sello de la bendición. Esto va más allá, porque la verdadera bendición no estaba en la potestad de Esaú de otorgar a quien él quería su primogenitura. No estaba en el poder de Esaú. Eso dependía de Dios y depende de Dios, porque Él es el soberano. Isaac recién se da cuenta de lo que había pasado, y a Isaac le preocupó el tema. Versículo 33 de Génesis 27. Mire lo que pasa con Isaac. Versículo 33 dice: y se estremeció Isaac grandemente. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Imagínense cómo ese pobre hombre ya a esa edad, sus ojos se han de haber abierto. De lo que no veía se ha de haber abierto. ¿Qué he hecho? Y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Pero como las cosas no se dan por estrategias humanas, no se dan a la manera del hombre, todo depende de Dios. ¿Qué es lo que hace después Isaac? Isaac tiene que ratificar la bendición, porque Jacob no se fue inmediatamente con esa bendición bajo el engaño.
creyendo de que él había comprado, que él había conseguido por su inteligencia y por su capacidad, sino más bien lo que nos invita a ver la Biblia es que luego lo ratifica libre y espontáneamente Isaac por voluntad de Dios. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Génesis 28 del 1 al 4 dice lo siguiente: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Ya lo bendice, pero ahora libre, voluntaria y verdaderamente. Y le dice la palabra a usted y a mí en esta mañana. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga. Gloria a Dios. Las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Con engaño no llegamos ni a la puerta, con mentira no salimos de esta puerta. El Señor nos hace ver, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Amados hermanos, todo, absolutamente lo que nos enseña esta parte es que el privilegio de servir a Dios no se obtiene por estrategias humanas. ¿Qué lecciones tenemos que aprender acerca de cómo obtener la bendición de Dios? ¿Estamos sirviendo a Dios, al Eterno, al soberano Dios, por la motivación correcta? ¿Usted por qué sirve a Dios? ¿Usted en su hogar cómo sirve a Dios? ¿Y por qué sirve a Dios en su hogar, en su trabajo, en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Cuál es la motivación que nos mueve cada día? ¿Cuál es el motor acción que logra en nosotros hacer que nos movamos para servir a Dios? Bueno, voy a la iglesia porque quiero un mejor trabajo. Voy a la iglesia porque quiero que el Señor me conteste que me quiero casar con Anita Espota Veterona. Voy a la iglesia porque quiero que mi negocio sea más rentable. Sirvo a Dios para que mis hijos sean bendecidos. Comenzamos, amados hermanos, a servir a Dios por los motivos incorrectos. Usted sírvale a Dios para darle gloria a Dios, y Dios se va a encargar de sus necesidades. Dios se va a encargar de lo que a usted le haga falta. Dios se va a encargar en su soberana voluntad de bendecirlo de acuerdo al plan de Él para usted. No sirva a Dios por un interés. No busque servir a Dios por fama. No busque servir a Dios por lana. No busque servir a Dios por damas. Es importante que usted tenga la motivación correcta para servir a Dios. Muchas veces los jóvenes van a las iglesias por las niñas, por las chicas. ¿Sí se ha dado cuenta? Hay gente que dice que es cristiano y mientras tiene trabajo no aparece. Perdió el trabajo y está aquí, quiere abrir la puerta de la iglesia. Se rasga la vestidura, golpea contra su pecho y dice: Señor, quiero servirte, quiero honrarte, quiero glorificarte. A la semana siguiente encuentra trabajo y se perdió nuevamente. ¿Cuál es la motivación por la cual servimos a Dios? Beneficio propio. Nos queremos comportar como Jacob. Queremos hacer las cosas a la manera de Jacob. Mira todo lo que este hombre desde su nacimiento y su desarrollo ha tenido que atravesar, y lo que Dios quiere enseñarnos de cómo se concibe un siervo de Dios. Y es la vida de este hombre que al final nos hace ver el llamado. Dios nos ha llamado a crecer y a multiplicarnos este año. Dios nos está hablando cada día jueves sobre el llamado a sus hijos. Solamente aquellos que son hijos de Dios se conectan al estudio bíblico de los llamados, porque los que están interesados en aprender a qué Dios nos ha llamado buscan a la luz de la palabra: ¿por qué Dios me ha llamado? ¿Para qué Dios me ha llamado? Y encontramos en este tercer momento en la vida de Jacob el llamado.
El llamado es el encuentro. Hemos visto algunos problemas que Jacob tenía a falta de entendimiento espiritual acerca del propósito de Dios en su vida y de la manera como él tenía que realizar estos propósitos. ¿Qué tenía que pasar para arreglar los problemas, Jacob? ¿Qué tenía que ocurrir en la vida de este hombre para que estos problemas llegaran a arreglarse? Bueno, necesitaba algo maravilloso, un encuentro personal con Dios. Y este es el primer paso en forjar un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Moisés, Isaías, Pedro, Pablo, David, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ocurrió en el caso de Jacob? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuáles fueron las lecciones que podemos tomar de ese encuentro transformador? Y aquí viene algo interesante. No ocurrió tal vez de una manera como usted y yo esperamos. Bueno, es que yo quiero encontrarme con el Señor de una manera sobrenatural, especial, ahí en la iglesia, mientras la unción llega, mientras la alabanza aterriza, mientras la gloria de Dios se presenta. Jacob no tuvo un encuentro en una iglesia, en un templo, no lo tuvo en una campaña, un retiro, en un campamento, en un congreso. Fue cuando huía de las consecuencias de sus mentiras, de las consecuencias de sus acciones. Cuando tocó fondo, cuando él huía, Dios tiene con él un encuentro. Dios no tiene límites para manifestarse en nuestras vidas, no lo tiene. Y lo importante en medio de todo esto no es cómo o cuándo ocurre, sino la realidad del encuentro con Dios y toda la transformación que trae a nuestras vidas. ¿Cuáles son las lecciones importantes de este encuentro de Jacob con Dios? Vamos a ver, primero, de manera muy breve, vio una escalera. Vamos a Génesis 28:12. Léalo conmigo. Génesis 28:12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La escalera alcanzaba, dice, el cielo, y los ángeles estaban subiendo y bajando. ¿Qué representaba la escalera? ¿Qué representa la escalera en este encuentro que tuvo Jacob con Dios? La escalera representa a Cristo. Cristo Jesús. Juan 1:51 como referencia dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No hay un encuentro con Dios si Cristo Jesús no es parte de ello. Fuera de Cristo Jesús no puede haber encuentro con Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. De tal manera que esta primera lección que nos deja este encuentro de Jacob con Dios es ver a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Segundo, escuchó la voz de Dios, dice versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Escuchó la voz de Dios. Dios se identifica a sí mismo. Cuando llegamos a Cristo Jesús, amados hermanos, Cristo Jesús es el camino. Pero el Señor también nos dice que tenemos que escuchar por medio de Cristo Jesús, que es la verdad, esta verdad que nos hace libre. La palabra de Dios. No hay manera de escuchar la voz de Dios fuera de la palabra. Los siervos de Dios se refugian en la palabra. Él experimentó seguramente algo de lo que Job dice, y lo voy a referenciar, Job 42:5-6, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Amados hermanos y amigos, en esta mañana, si nosotros no tenemos una verdadera identidad con Dios, ¿de qué servicio vamos a hablar? Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Dios nos habla por medio de su palabra. Y esta palabra a nosotros nos va a traer una experiencia maravillosa. Y esto le llevó a entender el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Para qué Dios te tiene en esta tierra? ¿Para qué Dios te ha dado un día más el día de hoy? ¿Para qué Dios te dio la oportunidad de cumplir un año más de vida? ¿Para qué Dios te ha traído a este 2023? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Eso lo podremos entender o comprender una vez que Cristo llega a nuestras vidas. Dice versículo 13 en la segunda parte y versículo 14: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Comprender el propósito de Dios para tu vida y para la mía. Después de estar llenos de la palabra de Dios por medio de Cristo Jesús, estamos llamados a servir a Dios, pero servirlo con propósito. Servirlo, amados hermanos, de tal manera que comprendamos la razón por la cual Dios nos tiene en esta tierra. A veces las personas se ponen a deambular en sus recuerdos y traen al presente y dicen de lo que Dios nos ha salvado, de lo que Dios nos ha sacado. Hemos llegado hasta aquí, Ebenezer. Hemos llegado hasta aquí por la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos tiene en esta tierra? ¿Para qué Dios nos ha dado vida eterna? ¿Por qué Dios sacó de Egipto a Israel y lo llevaba al desierto? Para que le adoren, para que le sirvan, para que le alaben. Comprender que nuestra vida, no nuestros labios, a veces creemos que solo nuestros labios, nuestra boca y nuestra lengua es lo que debe adorar a Dios. Equivocados. Todo nuestro ser debe alabar a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Nuestra vida es parte de ese propósito que Dios nos ha dado, un estilo de vida en adoración para Él. Y finalmente recibió las promesas. En el llamado hay promesa. Cuando el Señor te llama y conoces tu propósito, Él trae promesa a ti. En el caso de Jacob, versículo 15 dice de Génesis 28: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor que va a hacer contigo? ¿Qué te ha prometido el Señor a ti? Usted sabe lo que Dios le ha prometido. Usted conoce las promesas de Dios para su vida. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido al día de hoy? El Señor le dice en su palabra cada día: yo te sostengo, yo te sustento, yo te proveo, yo te guardo, yo te cubro, yo te doy abrigo, yo soy tu torre fuerte, yo voy delante de ti, yo voy a bendecir tu vida y la vida de tus generaciones, porque yo no soy un Dios que miente, yo soy fiel. Fiel es el que prometió. Si tú has caído, acércate, confiésate y preséntate ante mi trono de gracia. Confiesa tus pecados y yo voy a perdonarte y apartarte de toda maldad. Dios promete, Él cumple. Mas sin embargo, muchas veces caminamos errantes por las calles de la vida sin ninguna motivación. Nos desafiamos a ser hijos de Dios y no conocemos al Dios de Israel. No conocemos al Dios 3 veces santo. No conocemos al Redentor de nuestras vidas. No conocemos la verdad que nos ha hecho libres. No conocemos el propósito. Peor, conoceremos la promesa. Dios quiere en este día
que sus siervos comprendan que Él los escogió desde antes de su nacimiento, que Él ha desarrollado tu vida y Él te ha llamado para que le sirvas. Vamos a cambiar de posición. Cuando Dios nos llama a servirle, amado hermano y amigo, Él se encarga de nosotros. Pablo lo dice muy claramente, inspirado por el Espíritu Santo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora, ¿en quién lo vivo? En Cristo Jesús. Y todo lo que vivo ahora, ¿en quién lo vivo? En Cristo Jesús. ¿Usted en quién vive? Tal vez está viviendo en sí mismo. Tal vez está existiendo en sí mismo. Pero hoy Dios quiere que usted comprenda que Él lo llamó, que Él se encarga de usted, que Él se encarga de mí, que debamos el día de hoy empezar a hacer algo que tal vez lo hemos dejado de hacer hace mucho tiempo. Confiar en Dios, confiar en aquel que nos llamó, confiar en Dios y no en nosotros mismos. Un defecto de Jacob, él confiaba en Él, pero al final confió en el Señor. Atravesó una vida de mucho sufrimiento, persecución, dolor, desgaste, deshonra. Pero todo eso fue porque Dios lo estaba puliendo. Al final el Señor le dice: Jacob, mi siervo. ¿Cuántos pueden decir hoy día su nombre? ¿Cuántos pueden decir hoy su nombre en vez de Jacob? Y que Dios esté hablando de usted y diga: David, mi siervo; Gustavo, mi siervo; Manuel, mi siervo; Nelly, mi sierva; Tomás, mi siervo; José, mi siervo. Usted puede decir su nombre. Braulio, mi siervo; Alberto, mi siervo; Edgar, mi siervo. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decirle: Señor, somos tus siervos? ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decir: no queremos hacer las cosas a nuestra manera, voy a dejar de confiar en mí mismo, me voy a depositar en tus brazos, quiero empezar a confiar en ti y no en mi capacidad, y no en mis fuerzas, y no en mi inteligencia, porque es un privilegio por tu gracia divina que tú hoy me llames siervo tuyo, Señor? Que hoy usted pueda sentir que el Espíritu Santo lo ministra y pueda poner en alto que Dios lo llama mi siervo, mi sierva, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Necesitamos una iglesia que pueda comprender que no hay manera de comprar el privilegio de ser siervo de Dios. No hay manera. Dios en este día está poniéndote en una postura importante, porque para llegar a ser siervo de Dios tenemos que dejar de ser esclavos del pecado, del mundo y de las tinieblas. Y se necesita de una relación con el Padre. Se necesita que Cristo realmente viva en nosotros. Se necesita vivir una vida de libertad por medio de la palabra bendita. Se necesita perseverar cada día para poder luchar con nuestra carne y comenzar a crecer en el Espíritu. Oremos. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia, nos presentamos delante de ti en esta maravillosa y preciosa mañana. Una mañana de bendición, una mañana de tu palabra, una mañana de desafío. Una mañana, Padre eterno, donde tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas, a nuestro espíritu, de la necesidad de comprender cómo tú concibes a un siervo,
comprender a la luz de tu palabra nuestro nacimiento, nuestro desarrollo y nuestro llamado a servirte. Gracias, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, porque es tu palabra la que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es la que discierne el pensamiento nuestro. Es la que conoce la intención de nuestro corazón. Es esa palabra tuya que ha sido expuesta en esta mañana, la que nos va a llevar a hacer compromisos delante de ti, a hacer votos delante de ti, a comenzar a corregir lo que está mal en nuestras vidas, a comenzar a comprometernos a crecer en áreas que necesitan cada día más y más de ti. En el nombre de Jesús, ¿cómo no alabar y glorificarte, Señor, en este precioso día? Hoy, Señor, hoy, Padre, tú quieres llevarnos a meditar en qué tipo de encuentro hemos tenido contigo, que ha transformado nuestra vida. Tal vez fue hace muchos años, tal vez el día a día, el devenir de todo este sistema nos ha opacado, nos ha limitado y nos ha hecho perder el norte. Pero hoy, Señor, reconocemos, Padre bendito, Padre santo, que así como un día tú llamaste a Jacob tu siervo, hoy nos puedas llamar, oh Señor, siervos tuyos, en el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias. Gracias, oh Padre santo, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por este momento de tu palabra. La honra, la gloria, el honor y la alabanza es para ti, que desciende de lo alto. Desciende el día de hoy, Padre bendito, tu mano poderosa y bendiga la vida de tus siervos. Toca sus corazones en el nombre de Jesús. Toca sus corazones en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, las vidas de todos tus siervos en este lugar y de aquellos, Señor, Padre bendito, que hoy están en otros lugares. Bendito Padre celestial, tu mano poderosa, tu mano, Señor, que sostiene, tu mano que sustenta, tu mano que defiende, tu mano que abraza, Señor, sea en este día sobre tu pueblo, Señor. Gracias, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.